Mis hermanos, daremos inicio a este servicio de adoración a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesús. Alabaremos el nombre del Señor con el himno Cuán dulce el nombre de Jesús, que se encuentra en la página 106. Página 106, Cuán dulce el nombre de Jesús. Cuán dulce el nombre de Jesús es para el hombre fiel. Consuelo, paz, vigor y salud encuentra siempre en él. Al pecho herido fuerza dan y calma el corazón. A la hambrienta es cual maná y alivia su aflicción. Tan dulce nombre es para mí, de dones plenitud, raudal que nunca exalto vi, de gracia y de salud. Jesús, mi amigo y mi sostén, bendito Salvador. Mi vida y luz, mi eterno bien, acepta mi Lord. Es sobre ahora mi cantar, mas cuando en gloria esté, y allí te pueda contemplar, mejor te alabaré. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Nos vamos a presentar en la presencia del Señor para pedirle, ¿no es cierto?, que este nombre maravilloso que es el nombre de Jesús pueda estar bendiciendo cada vida, cada alma, cada corazón que le busca en esta tarde su rostro. Oremos al Señor. Padre Celestial, llegamos a ti, Señor, a través de los méritos de Jesús, nuestro Salvador. Amén. En primer lugar, Señor, para agradecerte porque has preparado este momento para que este grupo, Señor, de hijos tuyos, en esta hora, Señor, pueda elevar un culto de adoración a ti. Digno eres, Señor, de que te alabemos. Digno eres, Señor, de que ensalcemos tu nombre. Amén. Este nombre que es por sobre todo nombre, Padre Celestial, y nos acercamos a ti, Señor, con nuestros errores, con nuestras faltas, con nuestros pecados que hemos cometido
delante de tu presencia. Contra ti he pecado, dice tu palabra, Señor, y en esta hora nos presentamos en esta condición de pecador delante de tu presencia, por nuestras acciones, por nuestras actitudes, por las intenciones de mi corazón, por mis pensamientos, por mis malas obras, por mi débil fe, por mi falta de amor con el prójimo, por mi falta de amor con las almas, Señor, y así me presento delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, que tu sangre maravillosa, esa que vertiste en el Calvario de la cruz, nos lave y nos limpie. Lávanos, Señor, desde nuestra cabeza hasta las plantas de nuestros pies, lavando nuestros pensamientos, limpiando nuestras mentes, Señor, para que este momento sea todo tuyo en tu presencia, para que este momento todo lo terrenal, lo carnal, Señor, sea olvidado y podamos entrar, Señor, en estas bendiciones espirituales que tú tienes para nosotros. Te pido, Señor, por el enfermo, te pido por el triste, Señor, te pido por el afligido, por aquel, Señor, que está desesperanzado. Te pido, Señor, que en este culto pueda recibir nuevas fuerzas, podamos recibir la sanidad, Señor, del cuerpo, del alma y del espíritu, para que así, Señor, podamos alabar tu nombre, Dios eterno, y este culto pueda ser, Señor, de gran bendición para tus siervos, Señor, en esta hora, como también, Señor, te pedimos que pueda subir como un perfume agradable. Te pedimos, Señor, tu presencia, rogamos, Señor, tu dirección, para que este culto pueda tener esa esencia maravillosa de tu espíritu y nos puedas unir, Señor, en un mismo pensar, en un mismo querer, que es, Señor, la vida eterna. Pedimos tu gracia y rogamos tu bendición humildemente en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. La palabra del Señor. En el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. Este versículo tan maravilloso de la palabra del Señor que nos muestra esta salvación. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. Leeremos la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque esta palabra profética está en medio nuestro. Gracias, Señor, porque la pudiste traer a nosotros, los que no éramos ni sabios ni entendidos. Es por eso, Señor, que imperiosamente te rogamos, Señor, que tu palabra pueda ser revelada a cada uno de nosotros, que tu palabra pueda ser declarada según la necesidad que solo tú conoces, con la cual, Señor, nos allegamos esta tarde delante de tu presencia.
Gracias, Señor, porque podemos tener tu palabra en nuestro medio. Ella es viva y eficaz, que penetra, Señor, hasta discernir nuestros pensamientos. Ella es viva y eficaz, Señor, que es lumbrera en nuestro camino. Gracias, Señor, por tu palabra. Sacía, Señor, la necesidad de nuestras almas. Así, Señor, el cansado pueda recibir nuevas fuerzas. El hambriento pueda comer de este maná celestial. Padre, el sediento, Señor, reciba esta agua que salta para vida eterna. Y así, Señor, podamos ser regenerados, restaurados, Señor, por el poder de tu palabra. Es lo que te pedimos y ya te agradecemos. En nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Los avisos que tenemos para el resto de la semana, el jueves con la ayuda. Y en mi existencia con tu amor. Te diste esperanza a mi ser. Solo puedo agradecer, Señor, pues fuiste tú quien me escogió. Tu mirada me conquistó, tu mano de amor me cubrió, tu sangre preciosa mi vida cambió, y no puedo vivir sin tu amor. Porque tu amor es más fuerte, mis manos alzaré, reconociendo que eres el Rey. No se compara lo inmenso de tu amor, por el santo y verdadero. Diga tu verdad. Grande es tu amor, venciste la muerte por mí. No puedo hacer más que rendirme a ti, y no es de adoración. Porque tu amor es más fuerte, mis manos se alzaré reconociendo que eres el Rey. No se compara lo inmenso de tu amor, por el santo y verdadero. Tu amor es más fuerte, mis manos alzaré reconociendo que eres el Rey. No se compara lo inmenso de tu amor, por el santo y verdadero. Señor, y ya tu verdad, y ya tu verdad. Amén. Amén. El Señor bendiga a nuestros hermanos, siempre con el deseo de alabar al Señor. Amén. Gracias doy al Señor por esta oportunidad que me permite de poder estar en su casa, poder estar escudriñando la palabra del Señor, tener este momento en el cual separamos, ¿no es cierto?, de nuestras actividades diarias para poder alabar el nombre de este Dios maravilloso que un día tuvo misericordia de nosotros y nos llamó de donde estábamos. Cada uno de nosotros de diferentes lugares, el Señor nos ha ido llamando por su misericordia. Amén. Es muy lindo poder ver, ¿no es cierto?, la obra de Dios perfecta a través del tiempo, a través de las eras, a través de las dispensaciones. Dios nada deja al azar. Dios es perfecto en todo su plan y podemos maravillarnos con esta gloria de Dios en el cual nos va mostrando los pasos de este maravilloso plan de salvación
por el cual ahora nosotros hemos alcanzado esta misericordia. Conocer a Dios, acercarnos a Él, cada vez nos vamos dando cuenta de la inmensidad de su nombre, así como es inmenso el mar, ¿no es cierto? Basta mirar desde una altura lo insondable que es el mar, podemos imaginarnos, ¿no es cierto?, de algo físico, de su creación, podemos imaginarnos que mucho más que eso es Dios. Amén. Porque así como Dios es espíritu, Él creó las cosas también. Entonces, más que el mar, hay muchas civilizaciones, ¿no es cierto?, que honran al sol, que honran a la luna, que honran a la Pachamama como la tierra, ¿no es cierto? Y la palabra del Señor nos enseña de que todo esto fue creado por Dios. Amén. Es decir, no adoramos la creación, pero en ella vemos al Creador. Sí, Señor. Los cielos cuentan la gloria de Dios, nos habla su palabra. Entonces, este conocer de Dios, este acercarnos a Dios, este adentrarnos un poquitito, que nos permite de repente poder apreciar lo que Él es, realmente es maravilloso. Y asimismo, podemos ver cómo también en nuestro mundo, que nos tocó vivir en este tiempo, podemos ver cómo este mundo, al desconocer de Dios, precisamente se usa de una manera tan a la rápida este desconocimiento. Es muy fácil que nosotros escuchemos, ¿y dónde está Dios? Pero ¿dónde está el Dios de ellos, que no los amparó, que no los guardó? Dios es mucho más que eso. Dios es mucho más profundo. Y mientras más grande es nuestra ignorancia, sin duda más lo vamos a ofender. Mientras más no le conocemos, sin duda lo vamos a hablar mal de él. Y ahí es donde aparece ahora lo maravilloso de Dios, que Él nos amó cuando nosotros no le amábamos, cuando nosotros alguna vez renegamos de Él. Pero ¿por qué me pasa esto? Ahora que soy cristiano me pasa esto otro. Y con todas estas expresiones nosotros ofendemos a Dios. Sin embargo, Él, con su misericordia eterna, con su amor eterno, Él no nos dice nada y solo nos acepta. ¿Cuántas dudas, cuántas interrogantes se nos pasan en nuestra vida de cristiano, en nuestra vida como personas? ¿Cuántas interrogantes? ¿Cuántas de las cosas que a nosotros nos pasan le echamos la culpa a Él muchas veces? Falta del conocimiento de Dios, porque cuando nos acercamos a Él, nos damos cuenta que Él es todo amor. Amén. Nos damos cuenta de que Él hizo todas las cosas perfectas para que yo ahora, a través de este nombre, que es sobre todo nombre, alcance esta salvación tan maravillosa, esta salvación tan grande. El nombre de Jesús no es un nombre cualquiera. Sabemos que, ¿no es cierto?, fue concebido por la Virgen María, pero el nombre fue entregado por Dios para Él. Tenemos en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 21, y dice, y dará a luz un hijo. Aquí está hablando el ángel. El ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, 21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y me llamará su nombre Jesús. Este no es un nombre casual. Este no es un nombre que se le ocurrió a ellos. No, es el nombre que le dio Dios a este Hijo unigénito que en la plenitud de los tiempos se hizo carne, se humanizó. Si hay algo maravilloso de nuestro Señor Jesús, es que el haberse humanizado lo hizo
en la condición de pecado en la cual vive el hombre después de haber sido destituido de la gloria de Dios. Una vez que fue destituido de la gloria de Dios, se cerró su entendimiento, no hubo más luz en sus emociones y su voluntad quedó a la deriva, quedó absolutamente a la deriva de sus propias concupiscencias. Entonces, humanizarse, nuestro Señor Jesús, encarnarse, siendo el hombre ya caído de la gloria de Dios, de la gracia de Dios, es un amor de Dios mayor hacia nosotros, mayúsculo. Entonces podemos ver este amor maravilloso de Dios, ¿no es cierto?, al darle este nombre Jesús. Jesús, ¿no es cierto?, que traducido quiere decir Dios de mi salvación. Es decir, en ella, en él, en ese nombre, que es sobre todo nombre, está contenido este maravilloso rescate del hombre de la muerte. Dice el versículo 21, que hemos leído, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué se llama Jesús? Porque él salvará. Entonces podemos deducir ¿no es cierto?, concluir de que este nombre Jesús es de salvación. Acá tenemos tres aspectos en este pequeño versículo que nos muestran esto. Dice el versículo: y llamará su nombre Jesús, porque él salvará. Lo primero que trae entonces en sus alas, salvación. Amén. Trae salvación. Este nombre trae salvación. Después, dice, él salvará a su pueblo, a su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Los que por misericordia nos allegamos creyendo en él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda. Tenemos la salvación, y todo aquel que en él cree, no se pierda. Amén. Tenemos, ¿no es cierto?, acá en Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Él compró. Entonces, nuestro Señor Jesús, con su nombre, Salvador, ¿a quién salva? A todo aquel que en él cree. Amén. Si nosotros no creemos, no estamos en este pueblo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Entonces, la palabra del Señor que hoy nos convoca, ¿no es cierto?, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, nos enseña sobre este nombre. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, no hay otro bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Entonces el nombre de Jesús adquiere una importancia de tal manera que solamente creyendo en el nombre de Jesús, por eso que nosotros iniciamos nuestra oración: Señor, en el nombre de Jesús me presento delante de tu presencia. En el nombre de Jesús vamos a iniciar este culto. Cuando oramos por las peticiones, Señor, llegamos por los méritos de Jesús, en este nombre tan maravilloso, amén, que tanto bien nos hizo. Tenemos una cita maravillosa en Cantar de los Cantares, en el capítulo 1, en el versículo 3, dice: a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Tu nombre es como ungüento derramado. Este nombre maravilloso de Jesús, no hay otro nombre. No podemos llegar por ningún otro mérito a este Jesús maravilloso. Dice el versículo 3 de este
de este libro, a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Entonces, este nombre que no lo colocó ni José ni María, sino que el ángel le dijo, y será su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Salvará a su pueblo, a los que en él creen, de su pecado. Y aquí podemos ver, de su pecado, podemos ver este sacrificio maravilloso de Jesús. Porque él salvará de su pueblo, de su pecado. ¿Cómo era antes? El sacerdote tenía que llevar, ¿no es cierto?, la expiación por los pecados para poder, ¿no es cierto?, alcanzar esta misericordia del perdón, para poder alcanzar esta misericordia de la salvación. Entonces, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Aquí ya está el sacerdocio de nuestro Señor Jesús, ya está implícito en estas palabras. Entonces, maravilloso este nombre. ¿Por qué nombramos a Jesús? ¿Por qué creemos en él? Creemos porque creemos, pero hay algo más profundo. En él venía la salvación para el hombre, amén, por la cual debemos creer esta misericordia maravillosa de Dios. Y luego ahora tenemos a Cristo. ¿Qué significa Cristo ahora? El ungido, el Mesías, a quien tanto el pueblo de Israel esperaba. Entonces podemos ver nosotros con estos dos nombres, Jesús y Cristo, la salvación y el Mesías. La salvación y el ungido de Dios. Para poder entender ahora este ungimiento, también tenemos que remitirnos al antiguo pacto. Las más altas esferas, ¿no es cierto?, del pueblo, tenía tres unciones. La de rey. Recordemos cuando Samuel, ¿no es cierto?, fue enviado por Dios para ungir al rey David, la de profeta y la de sacerdote. También tenemos en diferentes lugares de la palabra del Señor las citas bíblicas donde aparece este ungimiento para cada una de estas actividades. Entonces, si Cristo es el ungido, en él ahora habitan estas tres unciones. La de rey, la de profeta y la de sacerdote. Amén. Qué maravilloso es nuestro Dios. Amén. En Jesús Cristo se encierra todo el plan de salvación, el cual ideó el Padre en su sola potestad. Mientras venimos a través de los tiempos esperando el Mesías, llegó la plenitud y ahora aparece Jesús Cristo, el Mesías ungido. El Mesías que trae en sus alas la salvación. Jesucristo, ¿no? Es profeta. Amén. Cuando anda, podemos verlo en los evangelios. Jesús dijo, Jesús trae el espíritu de la ley. Amén. Jesús profetizando, amén, escribiendo. Oíste que fue dicho, mas yo os digo. Amén. Podemos ver cómo estas palabras son proféticas. Y mientras Él va avanzando con la cruz, ¿no es cierto? Mientras Él va avanzando hacia la cruz, Él va cumpliendo esta palabra profética. Ahí está el profeta de Jesús, trayendo toda la palabra. Nunca encontraron algo con Él. Tanto es que después decían, no encuentro nada en Él, no encuentro nada en este hombre. Y el pueblo que decía, crucifícale, no encuentro nada en este hombre. La profecía presente, maravillosa, con la cual hoy el Evangelio lo tenemos presente en la Biblia, en la palabra del Señor. Jesús el profeta, pero ahora cuando llega al Calvario de la cruz se transforma en ese sacerdote maravilloso, cargando el pecado de todo el mundo sobre sus hombros y se transforma en este Cordero perfecto, amén, en este Cordero maravilloso, perfecto, donde ya ningún sacrificio
hacia adelante es válido porque Él cumplió cabalmente. Ahí está su sacerdocio maravilloso. Y cuando Él resucita y se levanta hacia el cielo, entonces el Rey por el cual este reino, el reino de Dios se ha acercado a vosotros, arrepentidos y convertidos. El reino tiene un Rey, Jesús, un Salvador. Entonces, esto que en el antiguo pacto se realizó tan separadamente por cada uno de las autoridades, ¿no es cierto?, de cada uno de las necesidades que tenía el pueblo, en Jesús se cumple todo. Amén. El Rey, el profeta y el sacerdote. Entonces es por eso que este nombre es sobre todo nombre. Por eso cantamos al empezar este culto, cuán dulce el nombre de Jesús. Amén. Qué maravilloso es el nombre de Jesús. Amén. Cómo podemos nosotros apreciar, cómo podríamos entender un poquito más. Y siempre debemos pedirle perdón al Señor por lo flaco de nuestra mente, porque no tenemos la capacidad para poder comprender la profundidad insondable de Dios. Ahora, el hombre, la condición del hombre. Jesús trae la profecía, Jesús hace el sacrificio y Jesús impone su reinado. El hombre caído, el hombre destituido de la gloria de Dios, tiene entenebrecido su entendimiento. No tiene su entendimiento, dice la palabra del Señor, que fue entenebrecido, cerrado el entendimiento del hombre. Al desconectarse de Dios. En segundo lugar, sus emociones, sus sentimientos también son llevados con ellos a una tristeza, a una apatía, a una completa pasividad, porque no hay alegría. Y si existe esa alegría, bien sabemos nosotros que es absolutamente momentánea. Y en tercer lugar, tenemos que la voluntad del hombre va a la deriva, porque no tiene cómo encauzarse. Nuestro Señor Jesucristo, con su sacerdocio, con su profecía y con su reinado, ahora restituye estas cosas, ¿no es cierto? La palabra del Señor nos enseña en Juan capítulo 1, en el versículo, los primeros versículos, ¿no es cierto? Aquí nos muestra el versículo 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos, no llamados. En otra parte de la palabra del Señor dice que fue llamados. Aquí hay una hechura, un nacer de nuevo, nacer en el Espíritu. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni carne, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La luz que vino al hombre. Y esta luz ahora, ¿qué es lo que alumbra? El entendimiento del hombre. Qué maravilloso es poder entender. Qué maravilloso es poder acercarnos a Dios a través del entendimiento. La palabra del Señor nos enseña de que nuestro conocimiento es transformado, nuestro espíritu es transformado por la renovación del conocimiento. ¿Por qué? Porque Él es la luz del hombre. ¿Qué es lo que le alumbra? Su entendimiento. Inmediatamente ahora sus sentimientos, sus emociones están ligadas a esta luz y su voluntad ahora entonces se enmarca en este camino maravilloso al poder recibirle en nuestros corazones. A todos los que en Él creyeron,
fue la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Qué misericordia de Dios, Amén. qué voluntad de Dios, qué es lo que vio en nosotros, no lo sabemos, no hemos hecho nada, apenas creer en Él. Y dice la palabra del Señor que ahora nuestra fe es aumentada por el poder de su palabra. Entonces que ahora en este poder de la palabra de Dios, tu fe, mi fe sea aumentada para acercarnos más a Él, para creer más en Él, para que nuestro entendimiento sea abierto. Podemos pedirle entendimiento al Señor. Señor, dame entendimiento de tu palabra para estar más cerca de ti. Porque cuando empezamos a ver que el solo nombre de Jesús llena nuestras vidas, nos embarga, ¿no es cierto?, este momento maravilloso de la comunión con Dios, entonces nos damos cuenta de que no conocemos nada, no sabemos nada, somos tan pobres, tan limitados, tan flacos. Y es por eso es que el Señor nos refleja como una oveja. La oveja necesita pastor porque es torpe. La oveja necesita a alguien que lo guíe. Por eso Jesús es nuestro pastor. Somos esas ovejas torpes. Pero que el Señor nos dé amor por nuestro pastor. Que el Señor nos dé amor Amén. por Jesús. Amén. Que el Señor nos dé amor por su obra. Amén. Para acercarnos, para estar atentos, para estar dispuestos Amén. de llevar, ¿no es cierto?, este mensaje a esas mentes entenebrecidas, que cada vez que esas mentes entenebrecidas mencionan a Dios, sin duda que lo hacen faltando el respeto, ¿no es cierto?, muchas veces de una manera deshonesta, sin conocer, sin saber que en este nombre que es sobre todo nombre, a nosotros nos ha dado salud, nos ha dado vida, nos ha dado gracia. El otro día veíamos con mi esposa un programa de un accidente aéreo enorme, cuando falleció el equipo entero de Chapecoense, ¿no es cierto?, en Brasil, de un avión que se estrelló. Y lo que me llamó la atención, que en el momento de la aflicción, todo hombre, todos ahí, yo no sé si eran cristianos o no, yo no sé si eran creyentes, pero por todos los testimonios, en algún minuto oraban a Dios, en algún minuto clamaban a Dios, inclusive los bomberos que después rescataron a esa gente decían, solo Dios para producir el milagro de los sobrevivientes. Así es. Que fueron 5 sobrevivientes que hubo, entre ellos un hijo del Señor, que después de 6 horas de terminadas las búsquedas, después de 6 horas, cuando entre medio hubo un temporal tan grande que tuvieron que suspender, esto estaba en medio de la selva, entonces para llegar al lugar era muy difícil, pero antes de irse, un policía escucha un gemido en el fondo, retorcido entre medio de los fierros del avión, había un gemido que decía, era el último sobreviviente. Y el bombero se emociona porque dice, pero ¿cómo? Es imposible, nosotros ya nos fuimos, esto ya se terminó, no hay más. Ven la foto, realmente son puros pedacitos de avión. Jamás nos vamos a imaginar que hubo vida ahí. Así es. Sin embargo, había un hijo de Dios. Amén. Pero más que eso, lo que a mí me llamó la atención es que creyentes o no creyentes, en el momento de la aflicción, en el último momento, clamaban a Dios. Amén. Todos, del capitán hasta el técnico del avión, Sí. Dios fue nombrado en ese Amén. reportaje, en esa investigación que se hizo. Entonces, la ignorancia del hombre lo lleva ahora a nombrar el nombre de Dios y muchas veces despilfarrarlo o tratarlo con, ¿no es cierto?, mal, que uno se ofende en el corazón. Pero en el momento de la angustia, en el último momento, aparece ese gemido del Amén, Espíritu, Señor. en el Amén. cual quisiera, ¿no es cierto?, que Dios le salvara, que Dios le escuchara, que Dios quitara. Sí, Señor. El Señor nos invita a dejar nuestras ansiedades en Él. Así es. El Señor nos invita a dejar nuestras penas, nuestras aflicciones, porque Él se las lleva. Así es nuestro Dios, así es nuestro Jesús. Este es el nombre que es sobre todo nombre, que una vez resucitado
como dice el apóstol Pedro en Hechos de los Apóstoles, es el Cristo, el Señor y Dios de todos, ¿no es cierto? El Cristo, el ungido que resucitó, el cual en gloria y majestad vuelve donde Él está, pero no como Él descendió, sino que vuelve con su cuerpo transfigurado. Es decir, esta condición de hombre la lleva hacia arriba, pero ya transfigurado. Amén. Así es el amor de nuestro Señor. Dios. Amén. Así es el amor. Él descendió, se humanizó, y cuando regresa con su majestad, Él vuelve como Rey y Señor Amén. De todos. Amén. Y no solo eso, Él extiende su dominio a tal punto que en Jeremías capítulo 31, versículo 31. Mire lo que nos dice el Señor. Aquí ya está anunciando el Mesías. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esta extensión de Dios, así como Él en la transfiguración, esta condición de hombre, pero con el cuerpo transformado, Él vuelve, Él extiende su reino. Y la ley de Dios ya no está escrita en un lugar externo, sino que la palabra del Señor dice que la escribirá en su mente. Es decir, su reino traspasa al hombre. Él nos invita a que seamos parte de este reino. Tanto traspasa al hombre que la escribe en el corazón. Y ya no será necesario decir conoce a Jehová, sino que todos lo conocerán porque está escrito. Traspasó su deidad de rey hacia nosotros. Y como leímos en Pedro, traspasó su sacerdocio. Ahora es real sacerdocio. Y tenemos esta palabra profética. Podemos ver que estos tres aspectos de Jesús, de Jesucristo, ¿no es cierto? Su deidad como sacerdote, como rey y como profeta, también está en nosotros. Por misericordia de Dios, hoy soy el profeta. Por su misericordia. Amén. ¿Se da cuenta? Ahora somos real sacerdocio. Señor, anda donde nuestro pastor Josué. Sánalo, Señor, de su dolencia. Sacerdocio. Y el reinado, Él escribió en mi corazón Amén. Su ley. Qué maravilloso es nuestro Dios. Amén. Porque no hay otro nombre Amén. Bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos creer Amén. Y ser salvos. Sigamos creyendo. Amén. Que el Señor nos invita ahora a estar más cerca, a conocerle más sobre este nombre que no fue inventado, dado por Dios, así como un día también a ti te escogió, como un día a ti también te llamó de las tinieblas a esta luz, y no cualquier luz, la luz admirable de Dios. Que el Señor nos bendiga, Amén. Que esta su palabra pueda llegar en el momento oportuno en nuestras vidas, Amén. Pueda llegar en el momento oportuno en nuestros corazones, y este nombre, que es sobre todo nombre, pueda ser glorificado en el nombre del Señor. A mi Señor, toda honra, gloria y alabanza. Le invito a que demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Padre Celestial, en este nombre maravilloso de Jesús. Muchas gracias, Señor, por este sacrificio que tú hiciste, trayendo, Señor, contigo tu deidad y traspasándola, Señor, hacia nosotros, pobres, débiles y necesitados. Gracias, Señor, porque cuando hablamos de ti, nuestro corazón se llena de alegría. Amén. Nuestro corazón se llena de ti, Señor. Muchas gracias. Que este llenarse, Señor, pueda ser traspasado a cada uno de nuestros hermanos que han creído en ti,
que han sido hechos hijos de Dios. No merecemos esto, Señor, solo es por tus méritos maravillosos. Te pido, Señor, que tú puedas operar en nuestras mentes, tú puedas operar en nuestro entendimiento, tú puedas operar en nuestra voluntad, Señor, para poder decidirnos por ti, para poder seguirte a cada momento, a cada instante, y podamos obedecer tu palabra. Ayúdanos, Señor, en estos días difíciles, cuando tu nombre es vituperado, cuando tu nombre, Señor, ha sido puesto en duda, cuando la sociedad niega, Señor, todo lo que tú has traído al mundo. Te pedimos misericordia, Señor, por tu pueblo en Chile, por tus siervos, Señor, por tus hijos que están en este país. Sí, vivimos días difíciles socialmente, vivimos días difíciles, Señor, por la enfermedad que afecta al mundo. Que eso, Señor, no nos quite el centro, que eso, Señor, no nos quite el blanco de la soberana vocación que eres tú, mi Señor. Gracias, mi Señor, por ser sacerdote. Gracias por ser mi rey. Gracias por ser mi profeta. Gracias, Señor, porque tengo un camino que debo seguir. Ayúdame para poder seguir tus pisadas. Amén. Es lo que te pedimos, Señor, Gracias, humildemente, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si es la voluntad del Señor, finalizaremos nuestro culto alabando su nombre con el himno Pacientemente espera Jesús. Ahí en la puerta te llama a la luz. 347 la página. 347 la página. Pacientemente, así nos esperó. Así te esperó a ti y a mí, cuando lo negábamos, cuando lo rechazábamos, cuando lo ofendíamos, pacientemente nos esperaba este nombre maravilloso de Jesús. Pacientemente espera Jesús, ahí en la puerta te llama la luz, llama ahora a ti, pródigo, llama ahora a ti. Tú has andado lejos del más, él llama ahora a ti. El Salvador tanto espera, ven pecador, llama ahora a ti, pródigo, llama ahora a ti. Tú has andado lejos del más, él llama ahora aquí. Aunque indigno, ven a él, muy tiernamente llama a aquel, llama ahora a ti, pródigo, llama ahora a ti. Tú has andado lejos del más, él llama ahora aquí. Hoy todavía, sin desmayar, te llama Cristo, ven sin tardar, llama ahora a ti, pródigo, llama ahora a ti. Tú
Tú has andado lejos del mar, se llama ahora a ti. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Él nos llama. Amén. Aún es tiempo. La palabra, la bendición del Señor va a estar con nuestro pastor Marco Valenzuela. Amén. Pedir la bendición del Señor. Dios maravilloso, gracias, muchas gracias por enviarnos a Cristo. Amén. Gracias por enviarnos a tu Hijo amado. Gracias porque murió por nosotros en la cruz. Gracias porque intercede. Gracias, Señor, porque todo está en Él. Amén. Te pedimos, Señor, que este nombre maravilloso de Jesús sature nuestro espíritu, Amén. sature nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a esperar en Él, a confiar en Él y esperar, Señor, tu voluntad en nuestras vidas. Amén. Te pedimos, Señor, que tu palabra haga vida en nuestros corazones, que no se nos olvide que no hay otro nombre dado a los hombres. No tenemos otro en la tierra y en los cielos, solo te tenemos a ti. Amén. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Nos despidas en paz y en comunión los unos con los otros en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.